Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. Buenas madrugadas, amigos, 1:08. Hace 1 hora y 8 minutos precisamente que hemos dejado el umbral fatídico de una fecha que desde luego ninguno de los madrileños, ni españoles, ni ciudadanos de bien de todo el mundo podremos olvidar jamás. El 11 de marzo se han cumplido 2 años. Para nosotros es un recuerdo muy terrible, muy duro, incomprensible, la locura humana en toda su extensión. Y siempre que se cumple esa fecha o que estemos cercanos a ella, nos comprometemos, aunque sea por unos segundos, a reflexionar, a desear toda la paz del mundo a esas personas. Muchas de ellas todavía siguen sufriendo secuelas, esas víctimas inocentes del terrorismo y la barbarie. Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas. Hace 2 años, aquí mismo, tú y yo vivimos una de las noches más crudas, más duras, más emocionantes también, que cualquier periodista puede soñar. Habían pasado tan solo horas de los atentados en Madrid, y como en aquella noche no nos olvidamos de todos los amigos, algunos oyentes de Milenio que perdieron la vida en esos trenes, tampoco vamos a hacerlo siempre que se cumpla el aniversario. Ha pasado 1 hora, pero el sentimiento sigue siendo el mismo. Nuestro llamamiento es el de consuelo a los supervivientes, abrazo fraternal a todos los que se marcharon y que estamos convencidos, porque eran buena gente, escuchan Milenio 3 desde otros mundos, desde otros espacios que ojalá sean menos bárbaros, menos salvajes que este que nos ha tocado vivir. Y ese creo que el saludo, pues bueno, está más que justificado en una noche como hoy, que siempre nos sentimos distintos. Para nosotros fue la noche del 12 de marzo realmente, ¿no? Y la sentimos muy, muy, muy dentro. Un abrazo a toda esa gente, a muchos con los que pudimos trabar amistad. Por cierto, que tenemos un magazine, Carmen, lleno de sorpresas. Hoy en la nave del misterio, nuestro querido amigo Carlos Ródenas, manejando los mandos de esta nave que va a viajar por un montón de sitios. De verdad, yo creo que merece la pena que estéis con nosotros 2 horas. Porque ayer, si recuerdas, Carmen, dejamos pues casi, como si fuera un tema interruptus, la historia de Ica, de las piedras de Ica. Abrimos desde ya 7640, y hoy sí, con un premio muy especial, amigos, porque además, bueno, en ese aspecto estamos de enhorabuena con este libro que sorteamos, con Camposanto. Hay muchas sorpresas en torno a Camposanto, algunas de ellas las desvelaremos, otras se pueden desvelar ya. Vamos a sortear 3 ejemplares, y vamos a seguir con las piedras de Ica, no, las arcillas de Ica, que ayer mucha gente se quedó pendiente de, bueno, en esa habitación secreta, en un rincón del Perú, había miles de arcillas de otra humanidad. Bueno, vamos a desvelarlo con sonidos de lo que vivimos allí hace unos cuantos años. Pero antes, Carmen, porque hoy es una noche muy especial, también llena de emociones, todos los mensajes al 7640 y ese premio. Claro que sí, que como siempre, líneas abiertas en el 7640, palabra clave Milenio, espacio y como siempre lo que queráis. Podéis comentar cualquier cosa de este gran magazine que realizamos los sábados. Además sorteamos 3 ejemplares de esa reedición de Camposanto, esa primera novela, aunque con mucho de real, que escribió Iker Jiménez en la editorial Suma de Letras. Y por cierto, que hoy en nuestros archivos sobre retratos, misterios del arte, vamos a recordar de manera especial, porque muchos habéis preguntado, la muerte no del pintor más extraño de todos los tiempos, pero desde luego de uno de los más extraños, y cómo pintó un extraño viaje del alma. Vamos a ir con la muerte del Bosco, pero será en la segunda hora. Ahora os cuento. Ayer empezábamos el programa recordando la historia de un extraño regalo. El regalo que Félix Llosa Romero efectúa al doctor y cirujano de Ica en Perú, doctor Cabrera de Arquea, hace 40 años. Por pago a su amabilidad y sus servicios, le da una piedra donde aparece un misterioso pterodáctilo. Pero, ¿de dónde surgía ese animal? ¿De dónde demonios los supuestos grabadores de esas piedras habían sacado imaginación suficiente para representar a un ser desaparecido hace más de 60 millones de años? ¿Y cómo es posible, según dijo aquel paciente de la Seguridad Social de Ica, que hubiera un punto del desierto del Perú donde había muchos más restos de este tipo? 1.000, 10.000, 50.000, quién sabe. El doctor Cabrera empezó una labor absolutamente febril de localizar el mayor número de piedras. Algunas casi pesaban 1 tonelada. Ayer estuvimos describiéndolas. En ellas, hombres del pasado más remoto y desconocido, o quién sabe si modernos falsificadores, habían grabado una extraña humanidad
quizá otra humanidad. Eran personas rechonchas, con dos penachos siempre en la cabeza, seres humanos homínidos, porque no se podía distinguir muy bien, desde luego que peleaban con dinosaurios, que atacaban con lanzas a figuras reptiles que desaparecieron hace mucho tiempo. Y que es cierto que dicen que en esa costa del sur del Perú algunos animales de la era secundaria se mantuvieron más tiempo, pero imposible convivir con el ser humano. Lo más increíble de esta historia de Ica, uno de los grandes expedientes de la arqueología mundial, es que el doctor Cabrera, en esas 11.000 piedras, tenía muchas que iban de medicina, versaban sobre trasplantes, sobre transfusiones de sangre. Esos individuos operaban a otros trasplantando el cerebro, abriendo un riñón. ¿Eran simplemente escenas de sacrificio ritual o había auténtica medicina? Lo más inquietante, si cabe más, es que, bueno, se convirtió aquella historia de las piedras de Ica en una auténtica herejía a nivel arqueológico. Una herejía representada en un montón de disputas, en que ningún profesor arqueólogo real, oficial, científico, se prestó jamás a analizarlas. Una universidad, la de Bonn en Alemania, dijo que eran antiquísimas. ¿Pero cuánto de antiguas? ¿Hasta qué punto? Empezaron las preguntas. Hubo unos campesinos de Ocucaje que realmente podían falsificar esas piedras, pero que se puedan falsificar significa que esas primeras no son reales. Ayer escuchábamos, entre otros, a Vicente París, autor de una investigación fabulosa sobre el fraude de algunas piedras de Ica. También escuchábamos, por ejemplo, a Javier Sierra o a Nacho Ares, director de la revista Arqueología, que nos confesaba que él cree que hay piedras auténticas. Pero, ¿quiénes eran esos seres que, grabados en las piedras, miraban el acercamiento de un asteroide, que abrían a sus semejantes con bisturí como si tuvieran moderna tecnología? ¿Por qué abandonaron el mundo? ¿Cuál fue su final? ¿Por qué quisieron dejarnos ese mensaje en piedra y no utilizaron otros medios? Ayer un amigo al 7640, como siempre muy preciso, dijo: bueno, ¿y si hoy dejáramos un disquete o un CD, cómo sería interpretado dentro de 3.000 años o 4.000? Como un objeto remoto, algo parecido quizá a una piedra. Y yo creo, la sensación que tengo, la sensación que me da, es que lo de Ica no está cerrado del todo. Javier Cabrera murió. Ahí estaba su increíble colección. Lo que nadie esperaba, y aquí acabamos ayer en este punto, es que hubiera otras sorpresas. Sorpresas, Carmen, inquietantes. Otra habitación secreta. Nosotros, lo confieso, hablo también en nombre de Manuel Delgado, que me acompañó en ese viaje a Perú, hace ya casi 10 años, acudimos a Ica con la sensación de que teníamos que ver pruebas auténticas de que esas piedras, o algunas de ellas, eran reales. Sabíamos que era una herejía, que era imposible, que los seres humanos nunca convivieron con dinosaurios, ni hace miles de años se hacían trasplantes y transfusiones de sangre. Pero aquello estaba allí, y se podía tocar. Si era un fraude, ¿por qué no había un móvil económico? ¿Era el propio doctor el que estaba engañando a otros, obligando a hacer a algunos campesinos esos dibujos con algún motivo? ¿Había enloquecido aquel doctor que fue fundador de la Seguridad Social de Ica? ¿Había enloquecido la persona que fue también fundador de la primera universidad en ese lugar? ¿Cómo un hombre de tan alto grado científico se había vuelto medio loco rodeado de aquellas piedras día y noche? ¿Por qué leía mensajes que a simple vista no se pueden ver? Pero os aseguro que, tan físico como esta mesa, allí estaban las piedras. Y empezamos a fotografiarlas. Y ahora os voy a contar una historia, quizá personalizada, porque así la vivimos, que fue una gran exclusiva en su día, y que recuerdo perfectamente a compañeros como Javier Sierra o Enrique de Vicente, que apenas lo podían creer cuando yo vine con esas fotos debajo del brazo. En las piedras de Ica había otro secreto. Había otros materiales. Quizá Javier Cabrera presentía su muerte. Y nosotros dijimos que en España había muchos estudios críticos, que muchas piedras podían ser falsificaciones con algún oscuro motivo. Este doctor se sintió, yo creo que, herido. Cogió una vieja llave y nos llevó a un punto de la mansión. Esa mansión en plena plaza de armas de Ica. Me gustaría, amigos de Milenio, que viajéis con la mente. Pido disculpas de nuevo por el sonido. Ya lo escuchasteis ayer. Es un sonido recogido en pleno centro de Ica, y a pesar de que la mansión es palaciega, los sonidos de los pitos de los coches, de las bocinas, entran perfectamente. Pero tiene la fuerza de que estaba ocurriendo. Pasó así. Dijo: os voy a enseñar la prueba definitiva de que este misterio es real. Y nos metió en una sala paralela que nunca se había abierto en los 40 años de existencia de este secreto. Cuando se abrió la puerta no podíamos creerlo. 1.000, 10.000, quizá 15.000 arcillas, figuras en 3 dimensiones, en barro cocido. Ahí estaban los mismos seres que aparecían en las piedras, diseccionando a gente, con dinosaurios, un ser alado, extraños
y grotescos seres de apariencia reptiloide nos miraban desde las esquinas. Íbamos encendiendo las bombillas y había más y más. ¿Qué era todo aquello? De verdad que en aquel momento me sentí inmerso en un sueño de pesadilla. Solo escuchaba la sabia voz, orgullosa en aquel momento, del doctor Cabrera. Museo del mundo, réplicas tan exactas a los animales que han encontrado y los que todavía no han encontrado. Madre mía, ven aquí. Madre mía, ven aquí. Quiero que veas esto. ¿Habrá algo más maravilloso que eso? Puedes comprender Un hombre alado. que un ángel con un elasmosaurio y no te extrañes. San Jorge mató un dragón. Aquí tienes dos tipos de triceratops, con un cuerno arriba y con dos cuernos arriba y uno abajo, la inversa. Y así poco a poco fuimos sumergiéndonos en un mundo que no comprendíamos. San Jorge mató un dragón, decía el doctor Cabrera. Es entrañable escucharle. Un hombre que enloqueció, no, se enfrentó desde luego al sistema. Ningún científico quiso creer en aquella colección de miles de piedras, pero en aquel día del año 98 ya se convirtieron en miles de piedras y miles de arcillas. Yo llegué a pensar, siendo escéptico, ¿eran los modelos que él transportaba a ciertos campesinos para que los grabasen en la piedra? Podía ser. Allí también estaban los trasplantes, la cirugía. ¿Qué demonios era todo eso? Éramos los primeros seres humanos, aparte del doctor Cabrera y de quienes hubieran extraído de las arenas de Perú esas piezas, que veíamos eso con nuestros propios ojos. Yo estaba muy nervioso, lo confieso, escucharéis mi voz por ahí. Fotografiaba sin parar, no me lo podía creer. Durante muchísimos años había leído el misterio de Ica, pero nadie me había preparado para esta sorpresa. Miles de arcillas, y yo me preguntaba, ¿y esto por qué? Aquí encerrado, ¿qué clase de fraude es? El doctor Cabrera, mientras tanto, absolutamente concentrado en lo que nos iba contando, encendía una y otra habitación de la mansión, y con su pequeña varilla nos mostraba algún detalle, alguna historia digna de ser recordada. Ven para acá. Ven para acá. Aquí están operando un tumor canceroso del cerebro, no del propio tejido cerebral, sino del tejido conjuntivo. Aquí están mirando arriba y abajo en la operación. ¿Por qué miran arriba? Porque el conocimiento vino de fuera. Mira, te estaba esperando para enseñarte. Así se termina una operación de riñones, trasplante de riñones, no por delante, porque el riñón no está delante, está en la espalda de uno, en la celda renal. ¿Te das cuenta de esto? Increíble. ¿Ah? Increíble. Ven para acá, ven. Mira el riñón. A ver, ya el riñón que han cambiado. ¿No es una maravilla? Y ahí toma que esto es muy simple. Que me da un poquito de luz. Sácalo. ¿Lo vas a sacar? No, aquí está. Míralo. ...1 y 23, siempre en directo. La verdad es que esa sensación es inolvidable. Nos trajimos algunas de las arcillas, pudieron ser analizadas, y había una capa de limo, una capa de humedad por las últimas riadas ocurridas en Ica, en un lugar donde casi nunca llueve y que, curiosa o desgraciadamente, fue afectada por un movimiento surgido de aquel temporal que todos recordamos y que había pasado justo cuando llegamos allí, el Niño. La verdad es que eso hacía imposible cualquier análisis. Personalmente yo no creo que esas arcillas tengan 50 millones de años o 5 millones de años, por supuesto que no. Pero es un misterio parecido al que ayer contábamos con Pablo Villarrubia, de Acámbaro. Figuras de arcilla, con dioses desconocidos, con una humanidad completamente ajena a la nuestra, y la creencia de científicos que casi se vuelven locos con esa historia y que creen que hay un legado, un mensaje antiguo. ¿Están locos ellos o estamos nosotros locos por no hacerles caso? ¿Quién lo sabe? ¿Quién tiene la verdad? Seguramente puede haber un gran fraude detrás de todo esto, pero ¿quién lo motiva y para qué? ¿Qué fraude es que un profesor tenga 40 años escondidas miles de arcillas y nos las muestre justo a nosotros porque se veía zaherido, porque le habíamos dicho que había pues mucho rumor de posibles falsificaciones de Ica? Me gustaría terminar este viaje compartido con todos los amigos oyentes de Milenio 3, y por supuesto dejamos abierta vuestra opinión,
para que veáis quizá escuchéis uno de los últimos mensajes de este hombre, que falleció poco después. Él nos decía que en metales también había el mensaje de esa humanidad perdida. Yo me quedé asombrado y me imaginé en algún punto de aquellos desiertos que recorrimos palmo a palmo esas mismas figuras extrañas en oro, por ejemplo. Desde luego nadie las ha visto, pero quién sabe dónde pueden estar, si es que existen. El doctor Cabrera nos despidió con una sorpresa y un apretón de manos. Y como dije ayer, llamándonos hermanos de conocimiento. Él sabía que nos había brindado un secreto. A partir de ahí el fenómeno de Ica daba un vuelco. Pero, ¿por qué 40 años encerrado, todo eso en una mansión húmeda, perdida? ¿No hubiera sido más lógico, de ser un fraude, mostrar las piedras, las arcillas y mostrar todo el poder? ¿Qué otras cosas habrá en esa mansión que no conocemos? Escuchamos. Todo esto pertenece a la misma época de las piedras, doctor. No, y al mismo sitio. Al mismo sitio. Mira, si yo tuviera, por eso es que esperaba que la reina viniera el año pasado, porque yo tuviera el apoyo de seres inteligentes que comprendan que se dejó un mensaje en arcilla, se dejó un mensaje en piedra, se dejó en oro, se dejó en metales, se dejó en miles de materiales. Unos hemos encontrado y otros no, pero el mensaje es el mismo. ¿Y qué dice el mensaje? Que si no somos capaces de reflexionar y encontrar el verdadero camino para volver a ser el hombre que fuimos, nos volverá a ocurrir un cataclismo y volveremos a comenzar con el hombre que no sabía nada y hemos creído que ese Cromañón era el comienzo de la vida humana. No, señor, el Cromañón no es el comienzo de la vida humana. Vamos ya con algunos de los mensajes que nos llegan a esa vía de contacto, el 7640, palabra clave, Milenio Espacio, y como siempre lo que queráis. Hola Iker, Carmen, ¿hubo alguna manera de establecer la época o momento en que se elaboraron los grabados en las piedras a fin de otorgar veracidad? Nos pregunta Aner desde Irún. Pues a la amiga de Irún podemos decirle que no ha habido ningún análisis certero, solo el de la Universidad de Bonn, que las da como unas piedras con varios miles de años, muy antiguas, pero no las define. Con las arcillas, todo el intento de hacer termoluminescencia, al estar deformadas por el agua, al tener sedimentos de lo que sería la riada de ese año 98, pues no hay posibilidad de saber si tienen cierta antigüedad o no. Desde luego, la apariencia de las arcillas era antigua, pero no de millones de años, por supuesto. He leído un libro sobre las piedras de Ica y no creo que sean falsas. Más bien, alguien falsea la verdad. Cabrera dedicó su vida a las piedras y nadie le hizo caso. Eso es verdad. Que nadie le hiciera caso no es cierto, porque aquí estamos dedicándole un programa y medio. Y tantos libros, ¿no? Hubo gente que sí le hizo caso. Otros, desde luego, no. El dato que os debéis también de apuntar es que ningún arqueólogo oficial quiso enfrentarse a ese misterio. Eso cuando menos es curioso. Hola, me llamo Ramón. Leí un artículo que eran grabadas por los campesinos. ¿Es verdad? Bueno, es cierto, como contaba ayer Vicente París al final del programa, que Basilio Uchuya e Irma Acarpana se hacen, digamos, culpables. Año 75. Hay una tensión tremenda por el asunto de esa arqueología prohibida del Perú. Y dicen que son ellos. Claro, son 3 personas. Grabar una de esas piedras de media tonelada no es fácil. Y hacer 30.000, se calcula que puede haber 30.000, tampoco es fácil. La industria sería tremenda y se vería. Es cierto que ahora se pueden falsificar algunas de las piedras, eso es absolutamente cierto y real. ¿Pero fueron ellos realmente? ¿Para vendérselas al doctor? ¿Por qué motivo? Parece difícil, como ocurre con Acámbaro, calcular el número de tiempo y personas que harían falta para este fraude que tampoco ha dado tanto dinero. Ayer nos contaba Vicente París que esos 3 cholos, dicho con todo el orgullo y sin sentido peyorativo, como se llama ya los campesinos de las zonas rurales, murieron, uno de ellos Basilio Uchuya, hace nada, con la misma riqueza, es decir, con nada. Por lo tanto, algo se nos escapa, ¿no? Lo que es cierto es que ellos, un año después, aseguran que fueron obligados a decir que eran los culpables. No lo olvidemos, ¿eh? Hicieron una denuncia pública diciendo que eran los culpables y luego un año después dijeron que les habían obligado las fuerzas militares de Perú a decir que hacían esas, digámoslo así, piedras. El gran misterio de todo esto es que no ha aparecido la gran, vamos a decirlo así, huaca, la gran galería, el gran lugar donde estuvieran todas ellas juntas. Imaginamos que tiene que haber un punto de nacimiento. El doctor Cabrera, antes de morir, lo decía ahí, pensaba que había otros elementos, madera y oro incluidos, con lo cual, desde luego, el asunto da para una buena novela.
Hola amigos, soy José de Villafranca del Penedés. Creo y quiero pensar que hubo otra humanidad antes que nosotros y diferente a nosotros. Me encanta oír lo increíble con vuestro estilo, que creíble, nos dice otro amigo. Buenas noches a todos. Esas piedras podrían ser el legado de civilización extraterrestre. Es increíble. Un sincero abrazo a nuestras familias del 11M. Claro que sí, un abrazo muy grande. Pues fíjate, esa humanidad siempre según Cabrera, pero que se repite en otros puntos de América con... ¿Os acordáis de la historia de la cueva de los tallos, de los libros de oro, del Ecuador, o otros tantos puntos, sobre todo de América? Es siempre la misma historia. Una humanidad que alcanza cierta luminosidad, cierta brillantez, como si tuvieran una especie de ayuda de otro lado. Y siempre las tradiciones de estos lugares, no es extraño que allí cerquita estén las líneas de Nazca, es de los dioses que bajaron de los cielos. Muchos creyeron ver en esos ángeles de otro mundo precisamente a seres de las estrellas, pero quién sabe cómo se puede calcular eso. Lo cierto es que la visión apocalíptica de una humanidad que se fue al garete de repente y que dejó su mensaje se repite una y otra vez, sean casos falsos o verdaderos. Creo que los que hicieron las piedras eran como Julio Verne, pero usaban piedras en vez de libros, nos dice Jonathan, es decir, que se adelantaban al futuro. Si todo esto fuera verdad, daría más vértigo mirar hacia el pasado que hacia el futuro. Un saludo de Francis en Málaga. Es como si fuese un increíble registro histórico. La verdad es que da que pensar. Un saludo para todos en el programa. Endica Peral desde Irún. A mí lo que me da curiosidad también es ver cómo a jóvenes generaciones, porque hay muchos chicos jóvenes que nos escriben, les sigue impactando por igual el asunto de las piedras de Ica, ¿eh? Sigue generación tras generación, por lo menos mostrando la fascinación. Hay algo en esas piedras, sea fraude o verdad, lo que oculte en ellas, pues que nos sigue trayendo, ¿no? Juanjo de Hospitalet nos dice que ¿por qué untaban las piedras con betún y para qué? Pues nadie lo sabe. Algunos dicen que para darles esa presencia y otros pues para falsificarlas mejor y tener un producto dúctil, ¿no? Para darles ese aspecto extraño. Recuerdo que hay varias filmaciones de extracción de las piedras. Un equipo de televisión española lo hizo, pero todos son dudas. Creo, Carmen, cuando son las 1:31 y hay 14 grados aquí en la nave central del Misterio en Madrid, en Gran Vía, que tenemos un invitado. No sé dónde lo pillamos, porque a Pablo Villarrubia Mauso uno nunca sabe dónde puede andar, pero tiene que por tierras gallegas. Tiene que ver con arqueología, ¿no? Tiene que ver con arqueología, pero de otro modo, arqueología psíquica. ¿Arqueología psíquica? Yo no sé muy bien lo que es, y por eso quiero invitar a Pablo, que nos está escuchando ya al otro lado del hilo telefónico, a que nos cuente un poquito qué han estado haciendo durante estos últimos días con arqueólogos psíquicos. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Carmen. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, hermanito. Además, yo sufro ahora de envidia sana de haber oído la entrevista histórica que has hecho al profesor Cabrera. Y digo envidia sana por no haberle podido conocer. Y yo diría más, que el profesor Cabrera quizás sea más importante que las mismas piedras de Ica, él como persona, como ser humano. Y queda ahí el testigo histórico que quedó registrado en el programa de este hombre hablando y contando cosas fascinantes, admirables. Yo sé, Pablo, que tú, desde donde estás, estabas con la carne de gallina escuchando al doctor Cabrera, avanzando por esos pasillos de arcilla. Imagínate mi cara, Pablo. Increíble. Y diciendo, el conocimiento vino de fuera, como hablaba él, ¿eh? Sí, fantástico. Y me imagino, y me acuerdo de un artículo que publicaste en la revista Enigma, ¿no?, revelando la sala secreta, ¿no?, del profesor Cabrera. Una pena que sabios como este hombre, ¿no?, nos hayan dejado. Hay algunos todavía, quedan algunos. Y uno de ellos es Pablo Novoa. Ajá. Pablo, que es el compañero, amigo, gran también investigador de arqueología, aquí de Vigo, en Galicia, donde estamos ahora. Hace pocas horas hemos regresado de Portugal, del otro lado de la frontera, y hemos visto, Iker, asociando ahora lo que has dicho, casualmente quizás, hemos visto grandes geoglifos que él llama de monoglifos en Portugal, en la Serra da Peneda. Hemos visto figuras gigantescas de más de 40, 50, hasta 200 metros ¿Qué me dices? de extensión en las laderas de unas montañas de esta sierra, y vamos a tener la exclusiva en el programa Cuarto Milenio de las imágenes de estas grandes formaciones. Por primera vez en televisión vamos a ver estas imágenes, Iker. Impresionante. Yo te digo, yo que he visto muchas cosas ahí por el mundo, me quedé sorprendido con lo que tenemos aquí al lado prácticamente,
Yo creo que bueno, lo perseguíamos hace mucho tiempo, pero uno de los grandes aciertos que hemos podido tener en nuestra vida es de tener al hermano Pablo Villarrubia en este equipo, porque cada reportaje suyo, madre mía, es que es sorpresa tras sorpresa. A mí cuando me habló Pablo, tenemos la fortuna, hay que decirlo, y por supuesto mañana pues la cita como siempre a las 11 menos cuarto de la noche en 4, pues de pasarlo bien, porque todos amamos estos misterios. Imaginaos cómo son nuestros consejos de redacción, entre comillas, ¿no? Y Pablo se empeñaba en arqueología psíquica. Pablo, es el momento de explicar o adelantar lo que se pueda qué es esto de la arqueología psíquica, al margen de ese hallazgo que nos ha dejado con los pelos de punta y que demuestra que muchas culturas escribían para los dioses, para el cielo, ¿no? Pero ¿esto se ha averiguado mediante ese fenómeno de arqueología psíquica o no? Exactamente, que bueno, la arqueología psíquica muy poco conocida en España, y quizás estos nuestros amigos Pablo Novoa, José, mañana estaremos con Karina, son de las pocas personas que encontramos en este país que ejercitan sus mentes para encontrar sitios arqueológicos. O simplemente no ejercitan, simplemente lo encuentran de una forma casual. Es el caso de José, que vamos a conocer en el programa, una persona extraordinaria que nunca quiso hablar en televisión, ni siquiera en radio, ningún medio de comunicación sobre sus experiencias, y que tenemos la dicha también de poder contar con su testimonio en primera persona, por primera vez, hablando sobre sus experiencias, sus corazonadas, sus intuiciones, su forma de captar de forma muy intuitiva lugares que están escondidos, lugares jamás descubiertos por el hombre desde hace milenios, que están escondidos debajo de la maleza, y estamos hablando de sitios de arte rupestre, de petroglifos, de rocas labradas hace miles de años. No solo eso, también de restos de dólmenes, de menires, que se encuentran aquí en esta región de Galicia, alrededor de Vigo, y un poco más allá de estas fronteras. Entonces todo esto hemos estado con ellos sobre el terreno, estaremos todavía mañana viendo cómo trabajan, viendo que son personas realmente honestas. Pablo, por ejemplo, trabaja con el péndulo en algunas ocasiones. José no le hace falta el péndulo, simplemente un golpe, una intuición le lleva a lugares desconocidos, a descubrir cosas desconocidas bajo la tierra incluso. Encima, Pablo, tenemos el agravante, vamos a llamarlo así. Hubo una noticia hace unos meses cuando se puso de moda este programa de Google que mapea toda la tierra, que precisamente en Galicia se habían descubierto algunos castros y algunas ciudades antiquísimas totalmente desconocidas, tapadas por la vegetación, gracias a algunos, digamos, sondeos por parte de particulares. Aquí lo que estamos es uniendo antiguas tradiciones dignas de los zaorís, por ejemplo el péndulo. Sé que puede sonar lejano, y tú lo sabes bien, Carmen, porque el padre José María Pilón, por ejemplo, encontraba agua para fincas, encontraba, o al menos se le pidió que asesorara en la búsqueda de varios desaparecidos. El asunto del péndulo es absolutamente normal en el mundo de la construcción. Y otros mentalistas, simplemente con la mente como Uri Geller, descubrían pozos petrolíferos, por ejemplo, y fueron contratados por grandes empresas precisamente para buscar esos pozos. Se lleva utilizando desde hace un tiempo, lo que pasa que no hay personajes muy conocidos ni mucha gente que se dedique a ello. Tienen que tener una serie, pues no sé si de técnicas o incluso de poderes, algunos de ellos, porque esas intuiciones, a saber de dónde vienen. Oye, Pablo, y entonces la dinámica de este tipo de búsqueda psíquica es la concentración, cada uno con el método que quiera o con la forma que él estipule, se ponen en marcha. Y entonces suele ocurrir que hay un alto índice de aciertos de lugares. ¿Qué tipo de lugares? ¿Se vuelve a dar la circunstancia de que los lugares de tipo sagrado, mortuorio, funerario son los que transpiran, vamos a llamarlo así, esa magia más poderosa? Muy buena descripción, y que realmente parece que hay lugares, o como conocemos, centros de poder, centros energéticos, donde se concentran lo que pueden llamar también de energías telúricas, líneas Blaze, y estos lugares, vuelvo a repetir, de concentración energética, de algún tipo de energía, pueden ser localizados por estas personas, por la sensibilidad de estas personas. Por ejemplo, ayer estuvimos dentro de dos dólmenes bellísimos, ¿no?, muy bien conservados aquí en Galicia, y Pablo Novoa estuvo haciendo algunos experimentos con el péndulo. Nuestra cámara y operadora de cámara, Almudena, una persona también fantástica que nos estuvo acompañando haciendo ese trabajo, se quedó estupefacta al ver Pablo dentro del dolmen y viendo como el péndulo giraba en sentido de las manecillas de reloj, en sentido positivo, sentido horario, con extrema rapidez, mientras que al salir de dentro del dolmen, este mismo péndulo apenas se movía.
Y no solo eso, Almudena lo que le sorprendió mucho fue el cansancio presentado por Pablo dentro del dolmen al revelar, digamos, al detectar estas energías, ¿no?, que hacen oscilar el péndulo, ¿no? Realmente fue algo espantoso, algo sorprendente, ¿no?, cómo le absorbieron las energías corporales a Pablo, ¿no? Y él se sentía realmente muy cansado después de estar algún tiempo dentro del dolmen. No sabemos exactamente todavía lo que pasa. No creo que sea, digamos, una sugestión o algo que pueda tener Pablo. A otras personas le pasa lo mismo, a José, por ejemplo, ¿no? Y son fenómenos realmente que todavía deben ser estudiados. ¿Y a ti, Pablo? ¿Tú cómo te sentiste? Yo, sinceramente, yo estaba ya cansado. No sé si realmente el cansancio era por estar dentro del dolmen o no. Lo que yo también me admiré realmente con la expresión de rostro, la concentración de Pablo, como digo, con el péndulo, ¿no? Ahora, y claro, yo me admiré por la belleza del lugar, por la estética de los dólmenes, ¿no?, y del sitio, del entorno donde estábamos. Oye, Pablo, da la sensación, y te dejamos ya descansar, por supuesto, que mañana tienes mucha faena, pero lo hemos hablado muchas veces, es como una cosa recurrente. Bien hable uno de las luces populares, luces de muerte, bien hable uno de espectros, de aparecidos, de extraños sucesos que tú has recorrido pues todo el mundo detrás de ellos. Siempre hay una especie, o casi siempre, de nexo de unión con lugares donde las antiguas culturas sabían que había que enterrar ahí, por ejemplo, a sus muertos. Es un lenguaje que hemos olvidado por completo, pero que ellos conocían muy bien, los emplazamientos concretos. ¿Quién sabe si eso emana todavía algo y alguien todavía puede leerlo, no? Exacto, y otro ejemplo, estuvimos antes de ayer o ayer en una especie de iglesia subterránea, una cripta subterránea, reutilizada, que era una antigua cámara dolménica, o sea, un antiguo dolmen reutilizado por los caballeros templarios. Y en ese lugar, en esa cámara dolménica, se construyó un horno crematorio. Primero se lavaba el cadáver y después se llevaba el cadáver, se lo conducía por una especie de pasadizo cristiano o cristianizado, ¿no?, de un lugar antiguamente pagano, y se conducía el cadáver hasta este horno donde era cremado. Según algunas tradiciones, el alma del muerto trascendía, subía y salía por un conducto hacia el exterior, hacia el más allá. Entonces, los templarios son, digamos, eran los captadores, las personas que continuaron con una antigua tradición, una tradición que perdimos ya en la noche de los tiempos, no celta, sino anterior posiblemente a la cultura celta. Y estas personas relacionaban exactamente estos sitios con la muerte. Pablo, que te mandamos un abrazo muy fuerte y que te decimos que eres realmente grande. Fabulosa investigación y disfrutaremos. Además, Pablo guarda algún secreto que veremos solamente en Cuarto Milenio, ¿verdad, Pablo? Exactamente, no hemos contado, apenas hemos contado una fracción de lo que vamos a ver en el programa, ¿eh? Te mandamos un fuerte abrazo, compañero. Muchísimas gracias y gracias por el cariño de vosotros también. Un beso y descansa. Muchas gracias. Carlos Ródenas, que nos pone esta música de Mike Oldfield, que nos transporta, fíjate, escucha un poco, Carmen, esta música es elegida de verdad, ¿eh?, a esos lugares de magia, de poder, lanzando un mensaje, imaginaos la escena, desde hace milenios. Y vamos con un tema, pues, también digno de toda la sorpresa. Es el documento de esta semana especial que os ofrecemos, ha ocurrido en Colombia, Carmen. Efectivamente, Iker, un curioso y extraño, pues no sé, hecho, casualidad. Dos gemelas de Colombia, María Catalina Erazo Villadiego y su hermana Ana Catalina, fallecieron el mismo día, a la misma hora y por la misma causa, la hipertensión. Tenían 76 años de edad, estaban en dos localidades diferentes y la casualidad es que eran gemelas. Desde Colombia nos cuenta todo lo que ha ocurrido con este suceso tan extraño Jorge Velázquez. En esta región del país se presentó un caso insólito, extraño, que ha llamado la atención de la comunidad regional, nacional e internacional. Dos señoras de 77 años de edad, hermanas gemelas, murieron a la misma hora por la misma enfermedad, como si fueran la misma persona. Ana Catalina y María Catalina Erazo Villadiego, dos hermanas gemelas que nacieron el 25 de noviembre de 1928, vivieron juntas toda su vida, sintieron las mismas alegrías, las mismas tristezas, los mismos sueños y hasta las mismas enfermedades. Las dos sufrían de hipertensión, una enfermedad que les produjo la muerte. Siempre expresaron
el deseo de morir el mismo día a la misma hora. Esta petición la incluían siempre en sus oraciones. Eran cristianas, permanentemente estaban en grupos de oración y al parecer Dios las escuchó. El día 27 de febrero a las 7:45 de la noche murieron las dos en las poblaciones de Corozal. En el departamento de Sucre falleció María Catalina, mientras que Ana Catalina murió en Cincé. El día de su muerte, todos los habitantes de la región se mostraron sorprendidos y extrañados por el hecho. Algunos lo atribuyeron a simple coincidencia y otros creen que es producto de la voluntad divina. Estas personas, cuando se enfermaban, lo hacían las dos al mismo tiempo. Tenían la misma alegría, todo era igual. Eran tan parecidas, nacieron el mismo día y murieron a la misma hora. Por cierto, que este es un caso digno para el compañero Santiago Camacho, Algo realmente inquietante, algo realmente sorprendente. Puede haber en el tiempo y el espacio una especie de conexión entre dos cerebros, entre dos células, entre dos personas idénticas. ¿Se puede sentir lo mismo? Bueno, os he traído a modo de arqueología sonora un documento muy interesante. Hace ya unos cuantos años hablábamos aquí en Milenio 3 de dos gemelas que provocaron una historia parecida, pero eran pequeñitas. Vivían en un pueblecillo llamado Murillo del Río Leza, un lugar precioso, y saltaron a la prensa regional rápidamente. Las quemaduras que se producía una y otra en una distancia de 16 kilómetros se reproducían en el cuerpo inmediatamente. Era una cosa asombrosa. Los médicos, con partes concretos, intentaban dirimir qué estaba ocurriendo. Sentían los mismos vómitos, se ponían enfermas a la vez. Las gemelas de Murillo de Río Leza o gemelas de Logroño fue uno de esos casos ya olvidados, pero pudimos contactar con el psicólogo Francisco Gavilán. Fue uno de los integrantes de la comisión de la Sociedad Española de Parapsicología, que fue con varios médicos a estudiar a las niñas. Es decir, ¿por qué recupero esto de los archivos? Porque cualquier noticia ya ha ocurrido en alguna ocasión. La demostración de la supuesta telepatía o sensaciones de los gemelos, pues está siempre ahí. No hace falta irse a Rusia o a Colombia, hablaba el compañero Velázquez desde el Caribe colombiano. No, en Logroño. ¿Recordamos lo que nos contaba el impresionado doctor Gavilán después de analizar a aquellas niñas? Pues ahí va. Pues sí, lo recuerdo perfectamente porque me impresionó. Porque yo soy bastante escéptico con muchos de los fenómenos paranormales, pero aquello fue un fenómeno de transmisión tan evidente que bueno, a mí me dejó impactado y lo recuerdo perfectamente. Una de las hermanas, la familia, vive, supongo que viven todavía en Murillo del Leza, en la provincia de Logroño. Pero una de las niñas, la madre la llevó a casa de los abuelos en Logroño. O sea, Logroño está distante de ese pueblo 16 kilómetros. Bueno, pues la niña que estaba en el pueblo, Murillo del Río Leza, en un descuido de su madre, se le cayó la plancha sobre la mano y se le formó un rosetón de bastante dimensión. Y bueno, luego se supo posteriormente que la niña que estaba en Logroño con sus abuelos, pues empezó a quejarse y le empezó a aparecer un rosetón del mismo tamaño en la misma mano que su hermana. Y bueno, hay una constancia fehaciente y porque hay un testigo fundamental que es el médico que atendió a esa niña, que le aplicó cremas antiinflamatorias, ¿no? Y entonces se da ahí el caso de un fenómeno tremendo, ¿no? Y llegamos ya a esa hora de la sección de nuestro querido amigo Santiago Vázquez, que hay que decir que nos pone el pelo de punta, porque es como viajar en el tiempo, de verdad, Santiago. Buenas noches. Buenas noches, Iker. Tú te ríes, pero es como viajar en el tiempo a un tiempo romántico, sinceramente, a un tiempo de auténtica investigación, a un tiempo que lo recordamos casi en fragmentos, en esos viejos libros por los que tú y yo y tantos oyentes han buceado con la auténtica ansia de conocer, ¿no? Y ese tiempo que precisamente esta sección quiere hacerle justicia, ¿no? Porque los fenómenos continúan produciéndose, pero sin embargo la atención popular ha decaído. Yo creo que tenemos que insuflar nueva sangre a la parapsicología. Santiago, hace poco nos hablabas de termogénesis. Yo creo que muchísimos oyentes tomaron buena nota, descenso de temperaturas, y tú decías que era casi el preámbulo de lo que quizás más puede impactar en un fenómeno de parapsicología, un fenómeno paranormal, un fenómeno de casas encantadas. Puede ocurrir en muchos sitios. Sí. La aparición. Sí. ¿Se le puede llamar así? ¿Aparición? Perfectamente. Lo que ocurre es que dentro del fenómeno de las apariciones hay que dividirlo en dos.
se pueden dar apariciones de fantasmas y, por otra parte, espectros. No es lo mismo. Aquí ya estamos en el primer cruce de caminos. Efectivamente. ¿Qué diferencia hay? Pues una diferencia, como tú bien sabes, muy clara. Un espectro jamás hace caso al entorno. Es decir, curioso. El espectro se comporta de una forma totalmente, podríamos decir, autista. Es decir, no muestra atención, pero es que ni siquiera visualmente. Habitualmente suelen, no siempre, pero suelen hacer un mismo recorrido, es decir, aparecen en un punto, recorren ese trayecto y desaparecen siempre en el mismo punto. Esto es, se cumple en la mayor parte de los casos, pero nunca nos encontraremos con un espectro que ni siquiera, por supuesto, no habla, ni se dirige al testigo o a los testigos si son varios, ni siquiera mira, ni se sonríe. La apariencia del espectro suele ser como triste, en muchos casos como desdibujada también, como desdibujada. Hemos escuchado en crónicas de personas, de testimonios, hablo de espectros, que nos dicen que presentan una coloración que no son los colores vivos. Es como si hubieran desteñido, por decirlo de alguna forma. Y jamás es como si nosotros interrumpiésemos una imagen de otro tiempo, sí, que no interacciona con nosotros para nada. Efectivamente, efectivamente. Esa es la expresión correcta. Tú lo acabas de decir. El espectro no interacciona con el testigo. Esa es la expresión correcta. ¿Y se sabe si ese lugar donde aparece el espectro Santiago, sí, tiene que ver con la vida de ese espectro, por ejemplo? Esta pregunta, no de ese espectro, sino de ese ser humano, ¿no? Esa pregunta es interesantísima. Te voy a contar muy rápidamente porque, claro, espectros daría para hacer incluso más entregas. Lo haremos. Un caso de la Grecia clásica, de los más antiguos que se conocen, el filósofo Atenodoro estaba, por la noche se quedaba, era filósofo, a filosofar, a escribir, a pensar, y empezó a tener la visita reiterada de un espectro, todas las noches, que aparecía, y le hacía una mueca. Claro, en este caso tendríamos que hablar de fantasmogénesis, ya verás por qué. Bien, a la tercera, cuarta noche, ya cuando él no se asustaba, sabía lo que era. Era consciente de que era un ser de otro mundo. Era consciente. Y entonces la aparición le hace un gesto, como diciendo, sígueme, sígueme. Entonces, Atenodoro se levantó y le siguió. Atravesaron el patio y la aparición se sumergió como si se tratase de arenas movedizas en el suelo. Ahí se hundió. Claro, Atenodoro pues era un filósofo, era un hombre sabio, tenía conocimiento de ciertas realidades más allá de la muerte. ¿Y qué decidieron? Consultó al día siguiente y excavaron en el lugar donde se había hundido la aparición. ¿Y sabe lo que se encontró? Me lo estoy imaginando. Se encontró un cadáver con las manos atadas a la espalda y boca abajo, en el mismo punto donde la aparición que se le presentaba a este filósofo de la antigua Grecia se hundía. Se le desenterró, se le quitaron las cuerdas que tenía en las manos, se le enterró, no cristianamente, porque todavía Cristo no existía, lógicamente. Se le enterró dignamente, podemos decir, y curiosamente, como ha ocurrido muchísimas veces, el fenómeno dejó de producirse. Es como si, desde el más allá, en hipótesis siempre hablamos, pero es como si ese ser que había sido asesinado, que había sido enterrado de una forma indigna, boca abajo, maniatado, viene desde el más allá, se presenta, le dice, sígueme, porque aquí estoy enterrado. O sea, Santiago, que el fantasma sí que viene a dar un mensaje. Efectivamente, así es. Desde el tiempo más remoto, desde que el hombre es hombre, desde las culturas de Etruria, de Egipto, vemos la imagen de la sombra, del fantasma. Pero ese sí que viene a decirnos algo. Así es. Por lo tanto, ese puede generar, evidentemente, un pavor mayor, ¿no?, en el visionador. Sí, esa es la diferencia, perfectamente, la precisión es correctísima con el espectro. El fantasma
se comunica, es decir, viene para decir algo. Puede ser desde una conversación, que suele ser, no siempre, telepática, mental, o simplemente una mirada. Bueno, yo conozco un caso, habrá muchísimos oyentes tuyos ahora mismo, miles, en el coche, un caso muy cercano. No voy a dar nombres para que no pueda ser esa persona identificada. Lo cuento rápidamente, en medio minuto. Un padre de familia que está siendo infiel a su mujer. Nada más y nada menos que con su cuñada, es decir, con la hermana de la mujer. En un viaje que hace de Albacete a Murcia, al ir a coger un cigarrillo de noche, se da cuenta que en el asiento de al lado del copiloto está su hermana, fallecida pues hacía aproximadamente unos 12 años. Le miró y simplemente le dijo el nombre, mencionó su nombre, pero ¿qué estás haciendo? Y se desvaneció. Claro, este hombre llegó a su casa descompuesto, no sé ni cómo llegó hasta Murcia, y a raíz de ahí cambió totalmente la situación. Es decir, entró un poco en razón de lo que estaba haciendo. Estaba siendo infiel con la hermana de su mujer. Santiago, y esto entroncaría directamente con tantas historias, por ejemplo, del medievo y hasta casi estos años, en el cual el fantasma se identifica como ánima del purgatorio y pide misas. Sí. Esto es muy frecuente. Que el efecto de una misa, de las oraciones, en los espíritus, si realmente las apariciones son la manifestación de los espíritus o de las almas, pues según la casuística así es. Porque, Iker, no solamente, como tú bien dices, aparecen para pedir esas misas, esas oraciones, sino que después, cuando se cumple lo que la aparición ha pedido, también se presenta para decir gracias, porque ahora sí que me puedo marchar. Madre mía. Hablamos de casuística. Siempre de casuística. Que iremos desgranando paso a paso en esta especie de enciclopedia. Hoy por lo menos queríamos que supieseis que hay una diferencia básica entre lo que los especialistas y los sabios de estos temas llaman espectro y otro fantasma. Unos interactúan, unos nos dicen algo, unos vienen a cumplir una misión, si se puede decir así, Santiago, y otros simplemente parece que están ahí, unidos a un lugar, a un hecho, a un acontecimiento, y no tienen nada que ver con nuestro mundo, como si uno accediese a un teatrillo de otro mundo, ¿no? Prácticamente. Así es. Y otro día, con tu permiso, porque tú eres el director, pero me parece un tema interesante y te lo voy a proponer. Es muy interesante el tema de los espectros y apariciones relacionadas con casos de suicidios. Es un tema muy serio, pero muy interesante, porque hay una casuística abundante y que hace pensar, a la hora de que una persona se quite la vida, las consecuencias que eso quizás puede tener en el más allá. Santiago, permiso concedido, por supuesto. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias, maestro. Milenio 3, Iker Jiménez, El Láser. Vamos ya con mensajes que nos llegan a esa vía de contacto, el 7640. Creo que las apariciones están provocadas por la mente. No conocemos todo lo que nos puede ofrecer nuestro cerebro. ¿La telepatía se demostró? Nos pregunta Mónica. No, científicamente hay que decirlo, que nunca se ha demostrado, que quede muy claro, ¿eh? La telepatía la damos como tantas otras cosas por hecho, pero no, demostrado científicamente no. Tánica desde Murcia nos dice, a veces los fantasmas piden ayuda, ¿por qué? Bueno, se dice la tradición, ¿no? Siempre es la tradición, la casuística supuesta de quien lo ha dicho. Suponiendo que haya fantasmas. Como decía bien Santiago Vázquez, todo hablamos en hipótesis, ¿eh? Nadie da nada por hecho, pero estamos recordando lo que dice la parapsicología, no lo que pensemos nosotros. Te dejo una pregunta para después. María de Soria, a la que le gustaría que pudiéramos decirle el título de la canción de Mike Oldfield, que la ha hechizado. Bueno, pues lo diremos. Ahora vienen las noticias y luego regresamos. Y con esta música, que es casi uno de los himnos obligados de este programa de la nave del misterio, os volvemos a dar la bienvenida, os invitamos a que estéis una hora más llena de misterio con nosotros. Y Carmen, vaya noticia, vaya foto tengo en la mano. Hacía tiempo que no pasaban cosas de estas. A mí, como en su día le pasó a Maurice Barré, aunque él era un médico respetuoso y absolutamente digno con estos seres, por supuesto, los estudió durante mucho tiempo, le llamaban el doctor de los monstruos, pues me apasionan estos hallazgos. Es como
cuando la naturaleza da, pues bueno, una especie de dato incomprensible aparentemente. Yo no sé si sigue vivo este borrego, no estoy hablando de nadie, estoy hablando de un borrego, de un animal, porque de verdad que la fotografía es espectacular. ¿Qué ha ocurrido en Jerez de la Frontera, Carmen? El pasado miércoles nació en una finca de la pedanía de La Barca de la Florida, en Jerez de la Frontera, Cádiz, un borrego con 4 ojos y 2 bocas que se encuentra en perfecto estado. Los dueños del animal, Dolores y su marido Antonio Vega Naranjo, aseguran que se asustaron mucho cuando lo vieron nacer y que aunque el animal está muy débil, los veterinarios le han dicho que como solo tiene un cerebro, es posible que sobreviva. Según Dolores, el animal tiene una cabeza muy fea y muy grande, con 4 ojos y 2 bocas, una de ellas con conducto para poder comer, por lo que se ha podido hasta ahora alimentar sin ningún tipo de problemas. Los pastores han declarado que no piensan dejar al animal en el campo, sino que lo van a criar en casa porque les da mucha lástima. Este matrimonio tiene una amplia experiencia en la cría de animales, poseen un rebaño de 500 ovejas y de hecho a ella la apodan la de las cabras, pero asegura que nunca en su vida ha visto nada igual. Yo estoy recordando ahora, bueno, iba a decir no muy lejos de allí, sí lejos, en la pedanía de Torrejoncillo, en Cáceres. Recuerdo que andaba investigando yo unas cosas que tenían que ver con el asunto de los ovnis, y hubo una noticia antigua de un archivo que me sorprendió mucho por el titular. Esos titulares regionales tan precisos a veces, ¿no?, de lo que ocurre en sus inmediaciones. Me acuerdo como si fuese hoy. El titular decía: Torrejoncillo, Cáceres. Ha nacido un ternero con cuerpo parecido al de una medusa y cara de hombre. No se adjuntaba fotografía a aquel titular, pero desde luego tenía que ser una cosa espantosa, que murió a las pocas horas, ¿no? Una de esas anomalías científicas que algunos grandes médicos pues seguro que hubieran llevado a sus museos, pero que desde luego no... Muchas veces lo que provocan es miedo, pavor en las comunidades donde ocurren, ¿no? Y se entierran, se queman, se arrojan a los perros. Ha ocurrido muchas veces. Un día os contaremos la historia de algunos museos españoles, como el Museo d'Ardé, que guardaba especímenes de este tipo de individuos, animales, del mundo animal. Si alguien, alguno de los amigos, ha visitado el Museo d'Ardé, puede escribirnos al 7640 o conoce algún caso de estos. Me gustaría hacer un pequeño archivo de estas historias, porque seguro que la audiencia pues conoce. Por cierto, Carmen, que se me olvidó decirlo, que sorteamos los 3 ejemplares de Camposanto, Efectivamente, y además se te va a olvidar luego decirle cuál es la canción que te han preguntado antes de irnos al informativo. Pues la canción es una que se llama... La de Michael Field. Sí, Voyager, viajero, ¿no? Voyager, la verdad es que es un disco de hace unos 10 años, una canción muy larga y asombrosa, de verdad. A mí me recuerda una investigación, la del hombre pez de Liérganes. Bueno, nosotros tenemos esa deformación profesional. Algunas historias se nos quedan con algunas músicas que seguramente nos acompañaban en el viaje. Curioso el viaje de Dan Brown hacia los juicios. La que se ha montado, Oye, yo que pensé que todo esto era una campaña de marketing. Pues no, lo que pasa que en el juicio ha salido a la luz que también uno de los demandantes que acusaban a Dan Brown de ese plagio también ha tenido que reconocer que ha copiado de otros, que se ha basado en otras fuentes, en otros libros. Entonces todo ha quedado, pero bueno, en agua de borrajas iba a decir. Pero hay una persona que ha tenido la suerte de estar en ese juicio. ¿Allí, con Dan Brown? Allí. Ha visto a Dan Brown en persona y mira que es difícil, porque sus apariciones son muy pocas, no ha hecho apenas entrevistas y sí, ha estado a pocos metros de Dan Brown, viviendo todo ese juicio. Esto es lo que se llama información de primera mano. Vámonos, si te parece, Carmen, hasta la corte de los jueces británicos. Javier Sierra, buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, Javier, tremendo impacto, imagino, en Londres por ese juicio sobre el fenómeno mediático literario más importante de los últimos años. No sé, como cronista de excepción en este caso, ¿qué pudiste ver? ¿Qué se ha cocido por ahí? Bueno, la situación es muy peculiar. Hay que visitar la Corte Suprema del Reino Unido, que se encuentra en uno de los barrios más elegantes de la ciudad de Londres, y dirigirse hacia una sala escondida en uno de los edificios anejos al gran edificio de la Corte Suprema, el edificio Tomás Moro, subir hasta la 10ª planta y entrar en la sala 61, donde desde el inicio del juicio ha estado declarando hasta el momento solo Michael Weigand, que es el autor, junto con otros 2 más, del Enigma Sagrado, y que dice que su ensayo, publicado hace casi 30 años, fue la base arquitectónica en la que se ha basado la novela del Código da Vinci, publicada por Dan Brown.
muy sorprendente porque había que ver allí a los abogados de Dan Brown, todos con toga y con la clásica peluca inglesa canosa, con las que atendieron en todo momento el juicio. El mismo juez, Peter Smith, presidió en todo momento las sesiones y llevaba bajo el brazo, esto a mí me chocó muchísimo, sendas ediciones de El Enigma Sagrado y del Código da Vinci, llenas por completo de posits y anotadas y subrayadas hasta la saciedad. Y durante las horas que yo pude compartir con abogados, con demandado y demandantes y con todo el sistema judicial, que en estos momentos todavía está deliberando sobre esta cuestión, la verdad es que me llevé la impresión de que el juicio se va a convertir en el juicio del cazador cazado, porque Michael Weigen, en todas las acusaciones que ha formulado contra Dan Brown, ha tenido que retractarse ya de un buen número de ellas. Por ejemplo, la de que Dan Brown copiara el orden de descripción de los acontecimientos del Enigma Sagrado en su novela del Código da Vinci, o que buena parte de las cuestiones que aparecen en el Código da Vinci son copia textual de lo que aparece en el Enigma Sagrado. Nada de esto es cierto, pero resulta muy chocante ver a un juez británico discutir acaloradamente con Michael Weigen y con los abogados de Dan Brown si María Magdalena llegó ya con su hija en brazos al sur de Francia en el siglo I de nuestra era, si llegó embarazada o si estaba recientemente embarazada cuando decidió huir de Palestina. Todo ello que son cuestiones a nuestro juicio interesantes e importantes, pero a juicio de los abogados fundamentales para determinar si ha habido copia entre ambos ejemplares. Javier, excelente, yo creo, recreación del ambiente que se ha podido vivir en este juicio tan extraño que, bueno, curiosamente ha despertado también mucho interés aquí por la comunidad lectora del mundo del misterio y la que no es del misterio. Está claro que nuestro Dan Brown, entre comillas, si no te gustan estas comparaciones, pero a nivel de éxito editorial, pues es Javier Sierra. ¿Y Javier Sierra cómo vio a Dan Brown? Porque yo creo que hay poca gente tan encriptada en sí misma que haya intentado guardar con mucho celo su intimidad, que se haya rodeado de cierto halo pues casi mistérico, ¿no? No llega a los límites de Castaneda, pero le falta poco. ¿Qué pudiste ver? ¿Cómo fueron los comportamientos humanos, ¿no? ¿Qué detallarías de Dan Brown y de su contrincante en este asunto? Bueno, Dan Brown se presentó en la sala a las 10:30 de la mañana en punto. Esa es la hora en la que se abren todas las sesiones de la Corte Suprema en Londres, vestido impecablemente con blazer azul y corbata amarilla, y en ningún momento prestó atención a las aproximadamente 40 personas autorizadas para entrar como público a esa sala. Sonriente en todo momento, parecía como si la cosa no fuera demasiado con él. Evidentemente se ha rodeado de un equipo de abogados, los abogados de la editorial de Random House, poderosísimos, brillantísimos, que están defendiendo sus intereses y los del autor Dan Brown con una eficacia pasmosa. Pero lo verdaderamente sorprendente del juicio no es tanto la actitud de Dan Brown como el trabajo enorme de recapitulación y de investigación que han tenido que hacer los abogados para defender o atacar en torno a este asunto. Sobre la mesa, sobre los pupitres de trabajo de los equipos de letrados figuraban ejemplares de libros como La revelación de los templarios, por ejemplo, como libros como La clave masónica, como María Magdalena y el Santo Grial, todos ellos obras traducidas aquí en España y que allí están sirviendo de pruebas documentales para demostrar si hay o no plagio. El asunto, desde luego, va a dar todavía que hablar a lo largo de la semana que viene, ya que el juicio se está haciendo enormemente largo porque los interrogatorios y las descripciones, tanto de los abogados como de Michael Weigen hasta el momento, son enormemente detalladas. Oye, Javier, la gente, la semana pasada, deseosa de tener más noticias, decía dos cosas, ante todo. Una, que se sienta un precedente pues realmente nefasto, ¿no? Porque entonces la inspiración, las ideas de obras que surgen de ensayos se podían hacer con otros tantos títulos, ¿no? Clásicos que hemos conocido. Ahora hay muchas novelas de éxito que cualquier autor de ensayo que haya tocado el tema pueda acudir
a cualquier corte a decir que me han copiado, una situación un poco extraña. Y por otro lado también la coincidencia de que esto ocurra precisamente ahora, cuando todo el mundo se va a ver sacudido por la versión cinematográfica del Código Da Vinci. A mucha gente le escamaba, le extrañaba. Eso, unido a que la empresa editora en Inglaterra es la misma, ha generado, bueno, pues ciertas suspicacias. ¿Qué podrías contarnos? Bueno, lo que está ocurriendo en el edificio de la Corte Suprema de Londres, en la calle Strand de Londres, es bastante curioso. Es verdad que está en juicio en estos momentos saber si los novelistas en adelante van a poder basarse en trabajos de no ficción para desarrollar sus tramas. Pero tal y como el juicio pinta a fecha de hoy, parece que quien tiene las de perder es precisamente el que ha demandado, el propio Michael Weigand y los autores del Enigma Sagrado. Sobre todo cuando, llegado un momento del juicio, y en eso estuve yo presente cuando se produjo esta declaración, el propio Michael Weigand, a la hora de explicar cómo él hizo su trabajo de investigación para su propio ensayo, llegó a decir que, textualmente, me siento bastante libre de tomar información de todos los libros que leo. En el fondo, esa declaración es lo que probablemente va a terminar haciéndole perder el juicio y haciendo ganar el juicio a la cultura en general, porque no debemos de olvidar que la cultura se basa precisamente en citar fuentes, en mezclar o comparar fuentes de otros que han investigado antes que uno mismo. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que determina el juez Peter Smith, el que allí llaman Mr. Justice. Javier, lo que está muy claro es que esta maniobra de los autores, no de todos, por supuesto, del Enigma Sagrado, que fue un bestseller, no al nivel del Código Da Vinci, pero sí que fue, bueno, tuvo un impacto importante allá por el principio de los años 80. Lo que está muy claro es que perjudicado en ventas no va a salir, ¿no? Ninguna de las obras en litigio va a salir perjudicada en ventas. Por ejemplo, hoy ya algunos periódicos latinoamericanos daban la noticia de que el juicio contra el Código Da Vinci lo que ha hecho ha sido reactivar las ventas del ya super bestseller norteamericano. Y lo mismo está ocurriendo con el Enigma Sagrado y con todos los libros periféricos en torno a estas cuestiones de María Magdalena, el Santo Grial, la descendencia merovingia o el Priorato de Sion. Ninguno parece que va a salir perdiendo de este juicio a ese nivel. Oye, Javier, por último, esto es como el rayo que no cesa, ¿no? Todos pensábamos que el eco del Código Da Vinci iba a ser limitado, nos equivocábamos. Absolutamente, hay muchos otros libros ahora mismo en perspectiva para publicarse en Estados Unidos. Ya se habla que el año 2006 va a ser el año de los misterios históricos. Por un lado, por supuesto, lo que está previsto con The Secret Chapter, con la versión de mi novela en inglés, pero alrededor también de estas cuestiones hay otros muchos libros. Acaba de publicarse, por ejemplo, El último templario, que es una novela entre la ciencia ficción y la caballería medieval, que tarde o temprano va a publicarse aquí también. También es un éxito de ventas en el Reino Unido y en Estados Unidos Laberinto, de Kate Moss, que aquí ya ha sido traducida y que tiene como eje el sur de Francia, los castillos cátaros, Carcassona y las herejías medievales. Es decir, que todo esto parece que no ha hecho más que empezar. Yo tengo claras dos cosas, Javier. Una, que se van a forrar los editores y los autores, está clarísimo, después de esta polémica. Y segundo, que cómo disfrutaríamos en Milenio 3 con Javier Sierra de corresponsal, ¿eh? Un fuerte abrazo, amigo. Otro para vosotros. Ya que nos preguntaban por Mike Oldfield, aquí va otra de sus canciones elegidas. Estas que surgen cada muy poco tiempo. No, mejor dicho, surgen muy pocas veces a lo largo de muchísimo tiempo. Y a veces son irrepetibles por mucho que se intente. Vamos con esos mensajes que nos llegan siempre al 640 y que nos siguen sorprendiendo de la información. Al 7640, que has dicho 640. No, 7640. ¿Sí? Era el 7. Bueno. Ese borrego sería gemelo con otro y seguro que lo absorbió, nos dice uno de los amigos. Claro. En Onda, Castellón, había un museo así, nos informa Carlos. Sí. Había, no hay. Había. En Onda Castellón apareció una historia. Fotos. Hay una historia de aparecido en Onda muy curiosa que un día os contaré. Mi hermano trabajaba como fotógrafo en el diario Lanza de Ciudad Real y fotografió en Fernán Caballero un cordero de 6 patas.
nos dice Álvaro desde Malagón. Qué bueno. Mi tío tiene ovejas y le nació hace un par de años un cordero con 2 cabezas. Está disecado, nos dice Antonio de Sadaba. Pues si tienen alguna fotografía que nos la envíe, por favor. Sí, sí. Me sorprende que acusen ahora a Dan Brown de plagio cuando desde el principio se ve que todo el código es un cúmulo de ideas ajenas. Brown nos estrujó el cerebro, nos dice Mari desde Alicante. Oye, Carmen, se me está ocurriendo que ya que vemos que hay muchos amigos que tienen conocimiento y fotografías de estos animales anómalos, nunca mejor dicho, volvemos a recordar que hay una dirección que es milenio3@cadenaser.com o Milenio 3 con número, Milenio 3 con número, @cadenaser.com o info@ikerjimenez.com, porque Guillermo León seguro que ve con buenísimos ojos poder poner esas fotografías de animales extraños que conocen los oyentes, que han visto, que son de familiares que han recogido en sus rebaños o demás, en la web en ikerjimenez.com, así que puede ser muy interesante. Asturias, monasterio de Corias, a punto de pasar a ser parador. Cerdito con trompa. Cerdito con trompa, había uno en el famoso museo en Gerona, en Bañolas, del doctor Dardé. Pero había más. Gallo con espolones gigantes. Sí, claro, es que la gente que luego tenía un interés compraba estos animales, y en ocasiones, como se puede ver en el Museo de la Brujería de Segovia, se falsificaban. No digo estos casos, pero se llegaba a hacer una especie de exacto. Había sirenas extrañas que estaban todas falsificadas y por supuesto eran mentira. Pues este mensaje nos lo mandaba Lucía. Y luego también un amigo, Rafael Rodríguez, que es catedrático de historia y está un poco enfadado. Iker dice que un poco de seriedad, que no mezcle churras con merinas. La arqueología es conocimiento científico. Nunca mejor dicho, lo de churras con merinas, hablando del borrego con 4 ojos y 2 bocas. Pero nada, por supuesto que no intentamos mezclar nada, simplemente es la noticia, la información, y yo creo que la curiosidad, para eso estamos, para sorprendernos. Y lo mismo hacemos eso, como luego escuchamos a Nacho Ares, director de la revista de Arqueología, la más prestigiosa revista de este sector. Así que yo creo que hay espacio para todo, y lo que sí te agradecemos, querido amigo, es que estés ahí. Por cierto, Carmen, aparecen gotas de sangre en una estatua en San Francisco. Unas misteriosas gotas que podrían ser de sangre han aparecido en el rostro de una estatua que representa a San Francisco y que está situada en la fachada de la estación ferroviaria de Sapri, en la región de Salerno, al sur de Italia. Tras conocerse el suceso, algunos fieles se han congregado frente a la imagen y piensan que puede ser un fenómeno sobrenatural que atribuyen a la divinidad, aunque otros testigos opinan que es una broma de mal gusto, ya que se han encontrado restos de sangre en otros lugares de la estación. Por el momento la Iglesia no se ha pronunciado sobre el suceso, pero pretende estudiar el fenómeno en los próximos días. Y de fenómeno podríamos calificar lo que fue la oleada de terror que sucumbió a algún país europeo, y hace no mucho tiempo, cuando se difundió una cosa terrible. Estamos, por supuesto, ya en el umbral misterioso de las leyendas urbanas. A que tú también, Carmen, y estoy seguro que todos los que me escuchan alguna vez, han mirado alguna lata de refresco, no digamos marcas, por supuesto, algún producto, pero que siempre era con el refresco, ¿no? La lata de refresco, por cierto, al ser el elemento más universalizado de las bebidas, ha sido también origen desgraciado de muchas leyendas urbanas. ¿Tú recuerdas la historia esa de los aditivos cancerígenos? E-un número. Mucha gente se lo creía a pies juntillas. Yo lo que siempre hago ya, eso sí, después de ver un reportaje hace poco en televisión, es limpiar por encima por donde bebo la lata. Porque, madre mía, por dónde pasa lo que pasa por encima de esa lata, y los animalillos que dejan sus restos. Limpien las latas antes de abrirlas. Caramba. Bueno, pues además de eso, hubo, a partir de los años 80, una serie de extraños listados que acumulaban supuestas denuncias e información útil para los usuarios, asustados usuarios, que decían, caramba, esta ristra de acidulantes, aditivos, son cancerígenos. ¿Cómo es posible? ¿Qué está ocurriendo? Algunas compañías quebraron por este bulo, por este rumor. Parece mentira, pero Internet no ha potenciado estas historias, estas en concreto, sí otras. Esto se olvidó. Hemos pedido a Santiago Camacho que, como leyenda urbana pura y dura de los 80, ya verás cómo lo recordáis, nos cuente qué pasó, qué había de verdad en aquella historia de los aditivos de la muerte. Como siempre, la realidad supera cualquier ficción. Santi, tu turno. La siguiente carta fue publicada por el diario La Vanguardia el 8 de marzo de 1986 y decía así:
Estimados señores, he adquirido en supermercados y tiendas de comestibles, leche, bebidas, zumos de fruta, margarinas, precocinados, etc. El envase de cada uno de ellos destaca sus ingredientes, además de una indicación en clave de sus conservantes o mejorantes. También he averiguado que las sustancias añadidas a estos productos se clasifican en inofensivas, a evitar, peligrosas y cancerígenas. Son cancerígenas, según investigaciones realizadas en el Hospital Villeurbanne, el mayor centro del cáncer en Francia, las que se citan a continuación: E102, E120, E123 y así un largo etcétera. Esta carta sería contestada días después por Agustín Contillot, a la sazón presidente de la Asociación de Fabricantes y Comercializadores de Aditivos y Complementos Alimentarios, y por Pere Mercader, director de Salud Pública de la Generalitat de Cataluña. Tanto ellos como millones de españoles habían tenido entre sus manos una lista fotocopiada que detallaba los efectos secundarios de una serie de aditivos. En la referida relación había un total de 34 conservantes que eran considerados perjudiciales para la salud, desde el E220, que destruye la vitamina B12 y produce trastornos en la piel, hasta el E223, que provoca trastornos intestinales y se encuentra en las galletas, pasando por el E330, el más peligroso de todos. Perturba la digestión y se encuentra en refrescos, aperitivos y quesitos. La leyenda sobre estos abominables productos químicos se había gestado en 1976, en Francia, cuando comenzó a circular una octavilla, más detallada que la española, donde se sugería que un buen número de marcas eran potencialmente asesinas. Según estudios efectuados en Francia, la lista cancerígena llegó a 7 millones de asustados franceses que fueron, nunca mejor dicho, envenenados por el infundio. Desde 1976, cuando se tiene por primera vez constancia del suceso, hasta 1986, cuando la polémica irrumpe en España, lo que al principio era un rumor se había convertido en leyenda urbana, que había llegado hasta Ámsterdam, Berlín, París, Praga. Curiosamente, la mayor parte de los aditivos prohibidos en Francia y por tanto no utilizados en la producción alimentaria aparecían descritos como inofensivos. Por el contrario, algunas sustancias completamente anodinas eran consideradas cancerígenas, como el caso del E330, el que decíamos antes que era el más peligroso de todos, y que no es más que el inocente ácido cítrico de limones y naranjas. Hablábamos antes, por el sorteo de los 3 nuevos ejemplares de la reedición de Camposanto, de una pregunta que se ha repetido bastante, o me han hecho llegar a través del mail, del SMS, los amables oyentes de Milenio 3. No puedo desvelar mucho, pero sí contar una leyenda urbana que está generando incluso el propio libro o la historia de este pintor maldito. 2 grandes preguntas que voy a intentar resolver en estos retratos, aunque en su día ya hablamos del Bosco, pero simplemente para desvelar 2 grandes incógnitas por la cantidad de preguntas. Una, ¿es cierto que Felipe II, el rey más poderoso del planeta Tierra, murió enloquecido, enfebrecido delante de los cuadros del Bosco? Y segundo, ¿es cierto que la propia muerte de este pintor flamenco, que podemos admirar en el Prado, cuyo Jardín de las Delicias creo conoce casi todo el mundo y se queda maravillado, murió de forma extraña, quizá en una cárcel, pintando un cuadro que demostraba la pervivencia del alma o una visión del más allá? A todo esto nos enfrentamos con la investigación de Camposanto y nos quedamos maravillados, he de confesarlo. Primero porque en antiguos legajos y no tan viejas crónicas, por ejemplo una de 1888 de Ricardo Sepúlveda, veíamos que había una serie de documentos en los cuales el rey Felipe II, agonizante, pidió una cosa que nadie pudo entender. ¿Os imagináis el Escorial? ¿Habéis estado en el Escorial? Merece la pena la visita. Ese lugar desde donde el cual hace poco un vigilante de seguridad nos hablaba de la presencia de una figura cerca de la alcoba de Felipe II, precisamente, que vagaba y que, según siempre su testimonio, habrían grabado las cámaras de vigilancia. Cierto o no, la verdad es que la muerte de Felipe II fue terrible, lleno de bubas, lamentándose, febril. Pidió algo al padre Sigüenza, que le atendía, que todavía hoy no se entiende. Es que él tenía una especial sintonía con aquellos cuadros del Bosco, una sintonía que nadie comprendió. El pintor ya estaba muerto, por supuesto, hace bastantes años, y la sensación que había es que el monarca había enloquecido.
¿Qué interés tenía en colgar en su propia alcoba frente a él aquellos cuadros donde solo surgían seres demoníacos, pero seres de un infierno que parecía real? A diferencia de las figuras grotescas, allí había seres humanos atormentados, decapitados cuya cabeza, por ejemplo, había desaparecido y se la comía una especie de anguila, peces con piernas de hombre que atravesaban con sus lanzas varios niños al mismo tiempo, y sobre todo, por ejemplo, en el Jardín de las Delicias, que estaba en aquella noche de la muerte, en 1578, en la alcoba de Felipe II, esa extraña figura de un hombre atormentado con cara blanca, sobre su cabeza una especie de gaita o de estómago, el cuerpo es un árbol hueco, los pies son dos barcas que se van hacia la deriva de un río negro. Daba la impresión de que el propio pintor, porque era él, el autorretratado, se iba hacia el infierno. Quizá Felipe II estaba maravillado con la fe de aquel hombre extraño, flamenco, que vivió en el Hertogenbosch, en Holanda, y que se pintó a sí mismo en mitad del infierno. Ningún pintor lo había hecho antes. ¿Qué pasaba por la mente de aquel individuo? ¿Por qué pintaba aquellas cosas? Quizá la maravilla de Felipe II, que compró a precio de oro las obras del Bosco, las que pudo, consiguiendo la mayor colección de la historia, de esos cuadros que ya muchos consideraban malditos y que no pocos quisieron quemar, incluía algunas piezas maravillosas, como el Juicio Final, y otras que se perdieron. Cuentan que una de las que se perdió, un tríptico que se guarda en Venecia, tenía la imagen de un niño de pie. Un niño, imaginaos la escena, en mitad de ese monasterio del Escorial, en la oscuridad, solo iluminado por las antorchas, en las noches de invierno, tan largas siempre en la Sierra de Madrid. A veces dicen que algunos sabios consejeros de Felipe II, y que él también, cuenta la leyenda, se aproximaba a los cuadros con aquellas teas intentando discernir algún mensaje sagrado o oculto por aquel pintor. Noches enteras. Y a veces parecían cobrar vida aquellas figuras. Por ejemplo, esa que se perdió para siempre, dicen algunos, quemada por los propios sacerdotes. Quizá porque la consideraban culpable de la muerte del rey, quién sabe. Aquel era un individuo que parecía, según la firma del Bosco, ser el propio anticristo llegado a la tierra. Era un bebé, puesto en pie, sonreía y miraba fijamente a quien mirase el cuadro. Ojos hipnóticos, boca abierta y dos colmillos. Y esa inscripción que yo he comentado alguna vez que me sigue helando la sangre. El anticristo nació en la India y tenía 2 dientes el día del parto. Los 2 dientes, por cierto, eran como de reptil, como de serpiente. Felipe II efectivamente falleció con una gran cantidad de cuadros puestos, según dicen algunos historiadores, en cruz delante de su cama. Creyó hasta el último momento en la existencia de un perro negro, jorobado, famélico, que recordaba otras historias de muerte en el Escorial. Las obras del Escorial se habían llevado muchas víctimas. Un campanero que se había precipitado desde las alturas, un guardés ahorcado, y siempre, esas noches, según la leyenda, un lamento que recorría cada uno de los pasillos. Y después, el rey, en esos documentos de 1888, dicen que veía, que estaba convencido de que veía a través del ventanuco el extraño caminar muy pausado de esa especie de hiena de otro mundo. La gente le conocía ya como el perro negro. Cierto y verdad es que el Bosco se convirtió en pintor maldito por casi hipnotizar al rey más poderoso de todos los tiempos. Nadie entendió ese fervor. Pagó sus cuadros, como digo, a precio de oro. Pero ¿cuál fue el final del Bosco? En esta investigación que hemos hecho para escribir Camposanto, en la cual el 99% de cosas son reales, descubrimos que pertenecía a una secta, los adamitas. Personas que es cierto que hacían sacrificios y que creían en la libertad total y en la ausencia de pecado. Personas que en algunos lugares de este país incluso asentaron sus campamentos, sus lugares, sus espacios sagrados, y fueron represaliados. Aquí en España se conocieron como hermanos del espíritu libre, y en algunas provincias como Burgos, Toledo y sobre todo en Vizcaya hubo actas que hablan de la presencia de estos extraños individuos que eran capaces de inmolarse, de sacrificarse cantando extrañas letras que nadie comprendía. Muchos piensan que el Bosco dio mensajes para esta secta, quién sabe. Lo que sí puedo decir es que el último cuadro de este pintor lo encontramos, porque incluyo aquí a Carmen por supuesto en este viaje, en unas prisiones terribles de Venecia.
Algunos apuntan que no es el último, que hubo otro después, pero lo que sabemos es que en 1505 este autor extrañísimo, que os invito a que conozcáis en el Prado, pintó quizás su propia alma, alguien ascendiendo hacia los cielos, y al final una esfera de luz o una especie de túnel. Parece ser que es el primero que se pinta en la historia del arte, un túnel tridimensional, y al final, a ver si suena la escena, dos figuras alzando la mano como diciendo no es tu momento, o quizás saludando al otro mundo. La misma escena que miles de personas han visto y han confesado en el siglo XX, lo que llaman visiones del más allá, o encuentros cercanos a la muerte. Historias que recogió Raymond Moody en su famoso libro Vida después de la vida. ¿Cómo es posible que 500 años antes un pintor en una cárcel oscura lo hubiese dejado plasmado en una tabla? ¿Cómo, por qué y para quién? ¿Quién iba a comprar aquella obra? Daba la impresión de que el Bosco era uno de esos genios que no pintaba para nadie, simplemente para plasmar lo que él pensaba, lo que él veía. ¿Y qué veía esa mente? Cosas que nadie podía imaginar. Efectivamente podemos responder que las dos historias que nos preguntaban sobre el Bosco eran certeras, eran reales. Una, que Felipe II murió de esa forma, pensando en apariciones y en aparecidos. La segunda, que el Bosco acabó sus días quizá pintando o teniendo extraños experimentos en una de las cárceles más terribles que había en el Renacimiento, y pintando ese cuadro al que le falta una parte. ¿Dónde estará la otra? Estamos seguros de que esos cuadros, perseguidos durante años, tienen cierto poder, un poder que ya no comprendemos, pero que sin duda está ahí. 2:48, bueno, pues estamos en la recta final, de estos casi 300 o 400 metros lisos de información que suponen cada madrugada de sábado y de viernes Milenio 3. Mañana nos vemos en 4 con un montón de cosas de verdad, algunas tienen que ver con el cine de terror. Y por eso, cuando hablamos de cine y de los anti-Oscars o Oscars de lo oculto, vamos a intentar diseccionar algunas películas llenas de maldiciones, pues también me gustaría que conocierais un personaje que está de moda, Peter Sellers, Carmen? Y cómo dentro de este genial cómico de vida atormentada puede haber paso al espiritismo, la mediunidad. Él decía, fíjate, que no interpretaba, que los personajes le poseían realmente. Es una historia curiosa. Los compañeros del cine que vienen ahora nos la cuentan. Hola Iker, hola oyentes de Milenio, muy buenas noches. Estamos a punto de comenzar ya el programa de cine. Estamos dando los últimos retoques y les queríamos antes presentar aquí algo, porque con el reestreno, o por lo menos la nueva versión de La Pantera Rosa, más que un reestreno, se ha hablado mucho de la versión anterior, todo el mundo inevitablemente ha tenido que comparar una con otra y nos hemos acordado de Peter Sellers. La semana pasada hablábamos de una mujer que era muy aficionada a los mediums, la hermana de Warren Beatty, y esta semana vamos a hablar precisamente de Peter Sellers, porque él también era un hombre muy condicionado, era un creyente del mundo paracientífico, del mundo paranormal, del más allá, y tan condicionado que realmente afectó a su vida, incluso a su papel, a su forma de trabajar. Le hemos pedido a María Guerra que investigase en los archivos del banco de datos de Lo que yo te diga y que sacara los documentos que teníamos relacionados con esta afición de Peter Sellers, y este es el resultado. Créanme, hay pocos ladrones tan listos como el fantasma. Cada robo perpetrado por él es diferente, único, clásico en su concepción. Peter Sellers, el inútil inspector Clouseau, jamás fue a una comisaría para aprender a ser policía, ni pisó nunca un cuartel para ver de cerca a un militar. Según sus propias declaraciones, sus dotes interpretativas no salieron de ninguna escuela. Cuando trabajo sobre un personaje, me abro a mí mismo como lo hace un medium. A veces se apodera de mí el espíritu de alguien que vivió en otra época y que se parece al personaje que interpreto. Quizá ese espíritu regresa y me utiliza para vivir de nuevo. Peter Sellers siempre sostuvo que no era exactamente un buen actor, sino un buen medium. El mundo en el que se sentía a gusto no era entre los vivos, sino en la oscuridad de una habitación junto a su vidente Estelle Roberts, con la que viajó y fue guiado por el mundo de los artistas muertos. Oh, espíritu que vagas por la inmensidad del tiempo, manifiéstate. ¿Se puede? Adelante, espíritu. No, déjate de formalidades, neno. No me llames espíritu, me llamo tal, neno. Actor y comediante de todo lo que se pone por delante. Este era el espíritu de un actor muerto a principios de siglo y que presentó a Sellers a una buena porción de difuntos que le daban las características de sus personajes. Dan, ¿estás ahí? Pesada, claro.
Oye, que necesitamos a un policía para la próxima película de Peter. A ver si hay alguno por ahí. Un inspector de policía. Te voy a presentar a uno, que es un auténtico desastre. Yo creo que nunca ha resuelto un caso ni ha visto a un ladrón en su vida. Pues lo he visto una vez. Hace 5 años pude echarle un vistazo. Bueno, un vistazo mientras se escapaba. En cierto modo les diré que es digno de admiración por su... ¿Cómo les diría yo? Por su audacia y su aplomo. Incluso me dijo adiós con la mano. Esta agencia ha descubierto que Estelle Roberts no fue la única persona que ayudó a Sellers a comunicarse con el más allá. El documental Los vídeos privados de Peter Sellers aporta declaraciones de su agente Denise Selinger y al parecer Sellers no necesitaba siempre un medium para comunicarse con ciertos espíritus, en concreto con el espíritu de su propia madre. Era la típica madre judía. Él a veces se portaba terriblemente mal con ella, pero creo que fue la única mujer que realmente significó algo en su vida. Hasta el punto de que después de que ella hubiera muerto, le seguía hablando. Se metía en una habitación y hablaba con ella durante bastante rato. Y no solo eso, la siguiente prueba documental es un número del Sunday News de 1967. Sellers confesó al periodista Roderick Mann en qué consistían esas comunicaciones entre madre e hijo. Mami. Sí, Peter. ¿No tienes nada que decirme? Ay, sí, pequeñín, que me han encantado las flores que me has dejado en la tumba para el Día de la Madre. Pero, hijo, te han decidido de costar una fortuna. Sí, mamá, pero tú eres mi chica favorita. Sí, ya te conozco yo a ti, pillín. Poco a poco la influencia del más allá era más y más importante en su vida. Además de tener a Estelle Roberts como medium personal, el vidente británico Maurice Woodruff se convirtió en su asesor para temas profesionales. Adelante declaración del agente Mr. Selinger, dentro vídeo. Morris me telefoneaba y me decía: Peter viene a verme, ¿quieres que le diga algo? Si me pregunta algo, debo contestarle que sí o que no. Es cierto. En fin, era tronchante. ¿Le decía usted a Morris cosas que le ayudaran en su propio trabajo? Morris me preguntaba qué estaba haciendo Peter y yo le decía: está estudiando un guión que le gusta bastante, ¿debe hacerlo? Me preguntaba y yo le decía: sí, no tiene nada de malo, es un buen guión, el director es bueno. Y él se lo decía a Peter. Durante toda su vida, Peter Sellers tuvo la sensación de que desde el otro mundo alguien le cuidaba y le protegía de todos los peligros. El siguiente testimonio de Sellers ha sido recogido en el libro Hollywood y lo sobrenatural. Una vez mi hijo Michael me pidió permiso para ir a montar a caballo con un amigo y yo sentí que algo terrible podía pasar. Anda, papá, anda, déjame. Yo no quería asustar al chaval, así que le dejé, pero cuando se alejaron unos metros, el caballo se asustó. Ay. Y los dos niños se cayeron. Michael tuvo mucha suerte. Su caída fue guiada por los espíritus y cayó correctamente. Sin embargo, su amigo recibió una coz del caballo y estuvo malherido. En esa época, Peter Sellers llevaba un marcapasos y durante su operación de instalación aseguró que había tenido una experiencia cercana a la muerte. Me vi a mí mismo abandonando mi cuerpo y no estaba asustado ni nada por el estilo. Miré alrededor mío y vi una luz blanca y sentí un inmenso amor y más tarde decepción cuando los doctores me trajeron de nuevo a la vida. Desde el túnel una voz me decía: todavía no es el momento de irte. Tienes que volver y terminar la vida como es debido. Poco después sufrió una trombosis coronaria que le paró el corazón 8 veces. Yo sabía que no iba a morir. Desde hacía tiempo tenía la premonición de que viviría hasta los 75 y de que me moriría durmiendo. El 21 de julio de 1980 sufrió su último ataque al corazón. Sucedió unas horas antes de la cena. Tenía 54 años. Qué marcha tenemos a estas horas, ¿eh? Kraftwerk, Siempre otro con mítico, Kraftwerk. otro mítico. Así empezaba, lo he dicho 250 veces. Si te repites así más, empezaba medianoche. Venga. Sí, Vamos con Bárbara de Madrid, que nos dice: hola amigos, soy historiadora del arte y cuando estudié al Bosco y su obra es un enigma total. Me gustaría que hablarais de la obra de Klimt. Bueno, pues precisamente, fíjate, en Suma se va a publicar El secreto de Klimt, en Santillana también. Es un libro muy muy interesante. En la antigüedad los niños que nacían con dientes estaban malditos, pero por mi trabajo sé que es un defecto del bebé al nacer.
nos dice Rosa desde Badajoz. Qué interesante. Felipe II estaba obsesionado con la alquimia y tenía en el Escorial el mayor laboratorio alquímico de Europa, que desapareció en un incendio, nos dice Luis desde Valencia. Ah, pues Luis, de eso también hemos hablado aquí en Milenio 3 en algunas ocasiones, secretos del Escorial, y Felipe II, que se retrató muy bien, lo hizo una portada de un libro de Juan García Tienza con una máscara de teatro, porque tenía dos caras bien diferentes. Buenas noches. La descripción de los cuadros del Bosco me ha helado la sangre. Saludos desde el ejido de Serafín. Bueno, y hay muchos más terribles, ¿eh? Yo lo comento en Camposanto. Por ejemplo, hay una serie de cuadros muy poco conocida que se llama, fijaos qué título, qué pintor, La humanidad acosada por los demonios. Y los demonios entraban zarandeando objetos en las casas. He estado describiendo un poltergeist, pero en el siglo XVI, ¿no? O azuzaban a los animales. Son pinturas muy extrañas, diferentes a todo lo conocido hasta entonces. Hola Iker, me llamo Jorge y quería recordar la colección del Bosco en Viena. Es genial, creo que era un radical religioso que criticó a su época. Absolutamente genial. Ahí está el famoso juicio final de Viena, que es tremendo, es terrorífico de verdad. En Villafranca del Bierzo, Museo Paules, muchos animales con anomalías, y en Primut muchos niños nacían con 6 dedos en pies y manos, nos dice Santi. O sea que tenemos el Museo de Onda y el Museo de Villafranca del Bierzo. Museo de Onda, que nos dice, por ejemplo, Miguel Ángel de Castellón, que sigue abierto y que es precioso, que nos va a mandar una foto de algunos de los bichos mutantes que tienen allí. Oye, pues habría que tomar buena nota porque nos parece un mundo muy oculto, muy extraño y muy interesante. José desde Lorca nos decía que su padre ha sido ganadero toda su vida y ha visto muchas malformaciones en cabras, y que él mismo ha visto un choto con 2 bocas. Claro, pero esto, ¿cómo sería tomado por unos campesinos del siglo XII? ¿Os lo imagináis? Pues como una encarnación del maligno, poco menos, ¿no? Belén desde Tenerife, que dice que tiene una gatita que cuando tiene gatitos nacen sin cara. Bueno, que la veterinaria de sus perros tienen un bote y un gatito con 2 cabezas perfectamente formadas, nos dice María Ángeles desde Cabra. Me gustaría que algún día hablarais de Santa Teresa y sus éxtasis, ya que en mi pueblo, Malagón, fundó su 3er convento. Pues lo vamos a hacer. Una biografía, un retrato, una biografía muy, muy, muy interesante. No existe ningún bosquejo del cuadro El Anticristo. Es un cuadro que siempre que se menciona me da súbito interés. Gracias por ese gran libro, Iker. Hay un trozo atribuido al Bosco que creo que no es el original, creemos que no es el original, que habla de eso, porque hubo muchos autores que intentaron copiar de ese cuadro desaparecido. Ya os conté que Durero dijo: hay cosas en este cuadro nunca imaginadas por ningún otro hombre. Vamos ya con los ganadores de esos 3 libros de Camposanto. Mónica, en el Museo de Ciencias Naturales de Viena había una exposición permanente sobre malformaciones genéticas alrededor de 1989. No sé si aún sigue. El otro es para Iván González desde Irún. Este tema es espeluznante. ¿Podría ser que hubiera alguien antes de la aparición del ser humano? Un saludo a todo el programa. Y el tercer libro de Camposanto, editado por Suma de Letras. Si cada libro que coincida en algún matiz con otro va a acabar en juicio, a estas alturas no va a haber quien escriba. Manolo, vigilante de Alicante. Pues sí, amigo Manolo, difícil futuro que nos viene encima con estos juicios, desde luego. Nos vemos mañana en 4, 11 menos cuarto, y la próxima semana aquí en La Nave del Misterio. Un abrazo.